Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Comenzamos otro programa, otra semana, en donde vamos a platicar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar del Congreso, un poco de las reformas constitucionales, pero también vamos a hablar de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Algunos cuestionamientos que tengo yo para nuestros distinguidos invitados, 2 diputados al Congreso de la República. Está con nosotros el diputado Fernando Linares Beltranena y también el diputado Leonel Lira. Caballeros, muchas gracias por venir acá con nosotros. Bien, el tiempo en breve, así es que empiezo de lleno. La reforma a la ley electoral, hoy justamente era una plática importante. Eso se ha quedado prácticamente engavetado, se habla mucho de reforma constitucional, pero por Dios, si algo era clamor de la gente, era el poder elegir un diputado directamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, se está trabajando. De hecho, la Comisión de Reformas Electorales ha presentado ya un borrador a las diferentes bancadas para que hagamos nuestros aportes. A pesar que cada bancada tenemos un representante en la comisión, se entregó para que todos la pudiéramos analizar y decir cuál es nuestra opinión sobre esa reforma. Se ha ido trabajando, tengo entendido, yo no soy el miembro de mi bancada en esa comisión, pero tengo entendido que sí ha habido un diálogo constante e incluso con organismos externos que se han ido evaluando cuáles son las propuestas que se van a presentar. Sí hay un trabajo que se está realizando. Lo que pasa es que todavía no se ha sometido a su votación. Ahora, ese trabajo nos alcanzará para que la próxima elección se lleve a cabo bajo nuevas reglas en ese sentido y que los guatemaltecos podamos tener ese sueño de poder elegir directamente a nuestro diputado. Sí. Hoy tuvimos comisión, yo soy parte de esa comisión, el presidente Óscar Argueta lleva bastante adelantado el proyecto y para fin de mes, para fin de año, como estamos en receso, tendremos más sesiones de la comisión, esperamos tener el borrador final para que se implemente en las próximas elecciones. Y viene voto uninominal, es decir, se vota por la persona y su foto. No solo el nombre. Eso es un gran beneficio para las personas que no saben leer y escribir muy bien, porque reconocen a la foto y saben por quién quieren votar. Viene segunda vuelta para alcaldes. Viene también que para que un secretario general pueda ser candidato tiene que renunciar de la secretaría 6 meses antes. Viene que si un diputado quiere ser postulado por el partido tiene que estar afiliado al partido por lo menos 6 meses antes para evitar los paracaidistas. Son las novedades que trae esta ley ya de tercera generación, porque la primera generación fue en el 85, salió junto con la Constitución de la República y ahorita ya pasó la del año pasado, esa es la cuarta generación de ley. Bueno, ya no sé cuántas generaciones hay, pero eso es importante. Su bancada está dispuesta a apoyar, alguna vez discutimos acerca de este tema, ¿su bancada estaría dispuesta a apoyar el voto directo por una persona? Eso es lo que vamos a discutir nosotros. De hecho, tenemos ya planificado unos talleres, porque hay que determinar primero la capacidad del tribunal y segundo, las condiciones bajo las cuales se puede hacer esta votación. Por ejemplo, en la propuesta se hace la división por distritos de todas las circunscripciones electorales. Es decir, la ciudad de Guatemala, por ejemplo, se va a dividir en 5 o 6 distritos, porque va a ir por grupo de zonas, el departamento de Guatemala igual, y así cada departamento. Entonces hay que analizar cuáles van a ser las condiciones de esto, porque va a variar. Por ejemplo, ahorita se hace la repartición de acuerdo al número de habitantes. ¿Qué va a pasar cuando un subdistrito incremente su cantidad de habitantes en detrimento de otra? Tendría más diputados. Le voy a poner el ejemplo. Misco va a tener 5 diputados y Villanueva 4. ¿Qué va a pasar el día que haya más habitantes en Villanueva que en Misco? Probablemente Villanueva tiene 5 diputados
Misco va a tener 4 y ese va a ser... Son cosas que se solucionan, ¿no suena un poco a excusa eso? No, son cosas que hay que analizar, porque recuérdese que al final es la voluntad de la población. ¿Qué va a pasar si lo que ya ha sucedido? Si empieza a haber esa migración para determinado distrito, porque hay un acarreo. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, en los casos del alcalde Medrano, donde el alcalde Medrano acarreaba gente a Matitlán, a Chuarrancho, a Fraijanes, llevaba para poner los alcaldes que él quería. Entonces, esas son las cuestiones que hay que evaluar, que en el modelo se ven muy bien, pero ya hay que hacer como la práctica, hay que verlo en ejercicio, cómo va a funcionar. ¿Su bancada apoyaría esto? Totalmente. Es más, creemos que lo que dice el diputado Lira tiene mucha razón. El problema de que crezca una población más que otra y que se acarreen votantes. Creo que eso se puede eliminar con la residencia electoral. O sea, cualquier persona que quiera votar un distrito A tiene que ser residente de ese distrito por lo menos 6 meses antes. Si no lo es, los acarrean. Como tuvimos incluso quemadas de municipalidades en Pueblo Nuevo Viñas, en Zumpango. ¿Y por qué se queman? Porque de repente los pobladores vienen y dicen, mire, esos no son de aquí, ¿por qué están votando aquí? Ah, no, esto no lo aceptamos. Jálense un poco de gasolina, mucha. Y se echan la municipalidad y eso sale muy caro. Es más barato arreglarlo de las residencias electorales. Pero en general, ¿ustedes sí creen que vamos a tener esa parte para la próxima elección de poder elegir a nuestro diputado directamente? Yo creo que sí. Ahora hay que ver la voluntad dentro del pleno de las otras bancadas, porque ese es el otro tema. Que salga con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales, que hayamos algunas bancadas que estemos de acuerdo, no garantiza que está la totalidad de los votos y la totalidad de la voluntad política de otras bancadas que probablemente han tenido mejor funcionamiento de otra manera. Entonces, yo me atrevería a decir que sí. Sabemos de qué manera, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que sí, pero hay que ver todavía cuando esto se lleve a discusión dentro del Pleno. ¿Cómo va a estar esa voluntad? ¿Cómo cree usted que va a estar? Yo creo que se va a oponer el Tribunal Supremo Electoral. Ya nos han dicho que no quieren cambios, no quieren adaptarse. Y es natural, José Eduardo. Miremos cuánto tiempo tardó cambiar de cédula al DPI. Una crisis nacional, casi fue la Tercera Guerra Mundial, por solo cambio de cédula al DPI. Aquí implica cambio de distritos a subdistritos, de papeleta a papelota, de poner ¿Están fotos. conscientes que no funcionan? Ningún tipo de cambio que se quiera hacer no funciona si no existe una mejor clase política. Y nosotros necesitamos ver eso y elegir eso. Y si hay alguna depuración, la tiene que hacer la gente en las urnas. De acuerdo, y creo que lo podemos lograr. Yo voy a presionar junto, estoy seguro, con el diputado Leonel Lira, para que en estas próximas elecciones tengamos todos los beneficios de esta cuarta generación de reforma de ley electoral. Pero va a haber oposición, vamos a tener que hacer mucha presión pública para que se acepten todas estas innovaciones. Es natural, el burócrata no quiere cambiar y hay que forzarlo a cambiar. Pero al final vale la pena, no vale la pena más el DPI que la cédula de vecindad. Fue un paso hacia adelante. Igual va a ser un gran paso hacia adelante cuando logremos mejorar todas estas innovaciones en la ley electoral. Bien, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos, por supuesto, venimos con el tema que muchos esperaban con el que fuéramos a iniciar, y es el tema de la reforma a la Constitución. Pausa, regresamos. Bueno, y continuábamos platicando e incluso discutiendo acá acerca de esa reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que dicho sea de paso también es una ley constitucional y muy, muy importante. A mi gusto, ninguna otra reforma va a funcionar si nosotros no empezamos a caminar en ese sentido. Pero bueno, eso será materia de discutir. Ustedes, caballeros, sustentan dos posiciones diametralmente diferentes en torno a la reforma a la Constitución. ¿Qué cree que va a pasar mañana con el artículo que está por discutirse, el 209? Bueno, primero habrá que ver si hay sesión el día miércoles. Vamos a esperar que lo haya. No mañana, ¿verdad? Sí, el día miércoles. Yo lo que veo es que vamos a continuar en este mismo estira y encoge.
¿Por qué razón? Lamentablemente, el tema de la reforma constitucional se volvió una muestra más clara de la polarización que hay en esta sociedad, basado en dos mitos. El primer mito: todo el que está a favor es de izquierda y todo el que está en contra es de derecha. O más profundo todavía, comunista y anticomunista. Esto es mentira. Segundo, que viene pegado al primero, y es la desinformación. Bajo ninguna circunstancia es viable que al aprobar una reforma constitucional nos vayamos a convertir en otra Venezuela. Y eso es lo que la mayor parte de la población está escuchando. Y yo le haría a usted el reto: llegue usted el día de la aprobación y al azar pregúntele a la gente, de las personas que llegan a decir que no, en cuál es exactamente el punto del artículo, qué es lo que el análisis, y le van a contestar lo de Venezuela, porque realmente no hay un argumento válido para la oposición. Problema, diputado, que yo vengo y le pregunto ese mismo artículo a varios diputados y tampoco los diputados saben. Porque ya me pasó incluso entrevistando a varios diputados con el 203. Sí, pero hay un montón de diputados que sabemos que solo llegan a levantar la mano y que no se saben la reforma. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir, yo no le veo ningún argumento válido a la objeción, a la reforma, al artículo 209, porque es claro. O sea, ahí no se está convirtiendo en Venezuela, no se le están dando suprapoderes. Lo que se está haciendo es, primero, ordenando, y segundo, creando más independencia. Bien, ¿qué opina usted? Usted ha estado en una férrea oposición a esto, incluso los dignatarios de la nación, los exconstituyentes, han emitido comunicados al respecto. ¿Cuál es su opinión y en qué la basa? Creemos que la Constitución vigente le da poderes a la Corte Suprema de Justicia para nombrar al personal. Creemos que la ley de comisiones de postulación es capaz de mejorarse porque tenemos leyes en el sector ordinario que pueden mejorarse: la ley de la carrera judicial, la ley de comisiones de postulación, la ley de amparo también, pero esta reforma de la Constitución, por ejemplo, yo traigo aquí un esquema, solamente el artículo 7 de la reforma que modifica el 209, es complejo, son 10 personas, 7 en una dirección de carrera judicial y 3 en una dirección de administración de justicia. 3 de los del primer grupo nombran a 2 del siguiente grupo, por lo tanto tienen mayoría, y todo el poder se va a concentrar en 3 jueces: un juez de paz, un juez de instancia y un magistrado de sala de apelaciones. Y al Congreso nos dejan afuera, es decir, no podemos decidir la filosofía judicial que deben tener los jueces. Por ejemplo, ¿están a favor o no del aborto? ¿Están a favor o no de la persecución de militares? Eso denota la filosofía judicial por la cual uno quisiera que quedara un juez y no otro. Nosotros lo que hacemos es que administramos un sorteo, es decir, nos llegan las listas de los postulados y nosotros solo manejamos una tómbola, sale la chibolita y en el cartón ponemos quienes van saliendo. Solo que no se llaman cartones, se llaman listados. Entonces el Congreso ya no decide. Es este grupo que está en el Consejo, antes llamado Superior de Justicia, ahora Consejo de Administración Judicial, los que van a concentrar todo el poder, y con el poder de nombramientos, el poder de la chequera, porque ellos manejan el presupuesto y manejan el gasto, pueden influir en los magistrados para pedir sentencias. Mira eso. Para empezar, ya algo de esto ya está funcionando, porque el año pasado aprobamos las reformas a la ley de la carrera judicial, donde se modificó el Consejo. Y el Consejo son 4 personas, más 3, los 3 que dice el diputado Linares. Es un representante de la Corte, un juez de sala, uno de primera instancia y uno de paz. Y entre estos 4 eligen a 3 profesionales externos, que es un experto en recursos humanos, otro en administración pública y otro psicólogo. Ellos ya es el Consejo. Y aplicando las reformas a la ley de la carrera judicial, este nuevo Consejo, por ejemplo, es el que ha tomado la decisión de suspender definitivamente o de retirar a la magistrada Estal.
Entonces, esto ya funciona. Segundo, nosotros como Congreso no podemos ponernos a decidir cuál va a ser la filosofía del organismo judicial. Eso no nos compete a nosotros, y eso es independencia Es normal judicial. que en los congresos del mundo examinen a los jueces de acuerdo a sus fallos anteriores y a la orientación que han tenido a sus fallos anteriores. Pero de hecho, la sociedad civil lo hace a cada rato. Pero imagínense, entonces vamos a tener la mayoría de jueces volcados hacia determinada opinión. Eso no nos compete a nosotros como Congreso. ¿Cuál es Y su lo del opinión? sorteo solo le diría lo último. Lo del sorteo es la manera más cabalística, más imparcial que puede existir. Porque ¿cuál ha sido la crítica al Congreso de la República? Con la Corte actual, por ejemplo. Se pusieron de acuerdo, entre naranjas y rojos eligieron a los 13, por eso es que esa Corte funcionó mal. Y todos los argumentos que hemos escuchado durante los 2 años y medio o 3 años que tiene la Corte actual se van a eliminar precisamente porque va a ser un sorteo donde ya no va a haber negociación, no se va a poder negociar. Votemos por este grupo de magistrados, ya sea, quitémosle el tema de la orientación filosófica, porque estos nos van a hacer el favor, porque estos son cuates. Eso se va a eliminar con el sorteo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que si fuera tan bueno el sorteo, podríamos evitar las elecciones presidenciales y que fueran por sorteo. Entonces no tenemos que acudir a las urnas, simplemente nosotros vigilamos la Lotería Nacional de la Elección y ahí nos escogen todas las autoridades. Y es tan bueno porque no lo aplicamos también a las empresas, qué tal al periodismo y que por qué no al deporte también. Y todo lo hacemos de una forma igualitaria por sorteo. No. Es por mérito, y el mérito se gana, se decide y se elige. Eso va a ir calificado por el Consejo, no es de que metan todos, vienen 400 expedientes y vamos a sacar la tómbola para 3. No, por supuesto va a pasar todo un proceso de evaluación y de análisis. No se me enfríen, voy a la pausa, regresamos. Cambio de opiniones en torno a esto y como les dije, no quería que se enfriaran mucho, sino que continuáramos en este intercambio. A ver, se ha hablado mucho del tema de Venezuela, ¿qué es lo que pasa? En Venezuela, la Corte Suprema de Justicia sacó al Congreso, o sea, tenían tanto poder que se impusieron sobre otro poder judicial y ahí se destruyó el principio de la República. En Colombia tienen este sistema del Consejo Nacional de Jueces y ya están ahorita chinos de este sistema y lo cambiaron en Colombia. O sea, mire, esto es un experimento para Guatemala. Nada garantiza que esto va a ser una maravilla, pero en teoría no se ve bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener un juez de paz, el más corrompible. Después un juez de instancia, menos corrompible. Luego un magistrado de sala y los 3 van a mandar más que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen carrera. Le voy a contar el ejemplo de un juez, de un magistrado que había aquí de alto riesgo. Y ustedes lo han de recordar, el magistrado Carlos Aguilar, que él puso una denuncia en contra del en ese entonces vicepresidente Valdetti. Cuando la sala deja sin lugar la solicitud de él fue castigado. Fue removido y lo sacaron de su judicatura, lo enviaron al interior de la República. Él era juez de alto impacto y le quitaron medidas de seguridad, todo. ¿Qué pasó? Usted veía el expediente de ese juez y un mes y medio antes, había recibido una nota de felicitación por el actuar que él había tenido. Pero como se metió a tocar a alguien, entonces fue removido. Precisamente esas distorsiones son las que se quieren evitar con este consejo. Porque ya sea que las sanciones, los ascensos o los despidos van a pasar por todo un proceso de evaluación, que son los 3 expertos que se están contratando adicional que van a estar con los miembros, con los 4 miembros. En cuenta el psicólogo. Porque mire el modelo que se plantea, que de hecho ya está funcionando porque está vigente en las reformas a la ley de la carrera judicial que aprobamos el año pasado, es hacer una evaluación similar a la que se hace en el sector privado. Un profesional que se respete se sometería, y sobre todo un profesional de cierta altura, de cierta carrera, se sometería a tal cosa. Como por ejemplo, imagínese eso, evaluar a los diputados con psicólogo. ¿Qué le parecería eso? Mire pues, se lo voy a poner así. Usted ve que los altos
ejecutivos de las empresas pasan por todo un proceso de evaluación. Es el mismo proceso. No es de que el psicólogo va a ir y lo va a acostar en el diván y le va a preguntar sobre cómo se siente, sino es el psicólogo está enfocado en el tema psicología industrial, en el tema laboral, el tema de recursos humanos, para hacer toda esa evaluación. Se ha hablado mucho que lo de Venezuela es una exageración. ¿Por qué cree usted que no es una exageración? Porque Venezuela está en una horrible crisis. Lo único bueno de la crisis de Venezuela es la migración de venezolanos a Guatemala y que nosotros nos beneficiamos de eso. Es decir, es un chiste cruel, pero significa la destrucción de la democracia que existía en Venezuela y la república que se comenzó a destruir por esa superpotencia que se le dio al organismo judicial. Aquí debe mantenerse la República. Debe mantenerse la República y la Corte Suprema de Justicia tome las decisiones como los tome ahora. Mire, cualquiera diría que este nuevo grupo de juez de paz, juez de instancia y magistrado de sala van a ser incorruptibles. Igual se les va a poder corromper. Es más, creo que va a ser más fácil con esto, porque van a tener tanto poder que el que maneje al juez de paz ya maneja una tercera parte Voy a del hacer poder. una pregunta. ¿Es cierto que en el Congreso hay barras? ¿Es cierto que han habido insultos, han habido cosas ahí? No creo que sea más grave de lo que pasó en la misma constituyente hace muchísimo tiempo. Y en todo caso, no se debe de estimular que exista discusión, que exista debate nacional. ¿Por qué querer pasar la reforma así, como empujándola? Mire, yo le diría que esto inició en abril del año pasado y a partir de eso hubo una discusión que se... Ahora, por eso le digo, ¿no es por normal eso. y bueno eso? Sí, por supuesto, si es que nadie está diciendo eso. El problema es que llegamos a discutir y no se puede. El mismo diputado Linares ha sido objeto cuando estábamos en la discusión del artículo 203, no lo escuchábamos. La gente que llegaba a favor del 203 hacía tal bulla que el diputado Linares no quería escuchar su razonamiento porque tiene planteamientos interesantes y no se podía. Ahora es a la inversa. Ahora los que están en contra de la reforma son los que llegan y no dejan escuchar. Incluso, le voy a poner un ejemplo muy interesante, pero el diputado Linares presenta una enmienda, se pierde y todos aplauden. Los que están en contra aplauden y era una enmienda del diputado Linares que era contraria a lo que se supone que se quiere aprobar. Ese tipo de cosas son las que no están permitiendo que haya una discusión sana y seria dentro del Congreso. Y ya la hubo. Y ya la hubo porque las enmiendas que están de la propuesta original a las enmiendas que están ahorita son muy diferentes y han pasado incluso por una mesa técnica donde subieron los Entiendo que jefes de su bloque. partido acepta este Consejo Nacional de Justicia siempre y cuando esté supeditado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿entiendo así? No, nosotros lo que queremos saber es que, digamos, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tengan incidencia dentro del Consejo, porque entonces es lo mismo. Si lo que se quiere es evitar esa incidencia que ha habido, aquí se está hablando que va a ser un órgano independiente dentro, y por eso va en dos partes. Uno, la administración del recurso ¿Están humano. conscientes que están partiendo entonces el organismo judicial en dos? Correcto, es uno, la administración de recursos humanos del organismo judicial, los jueces, y la otra la administración financiera y todo el tema de administrativo. ¿Por qué? Para que los magistrados se dediquen precisamente a la labor jurisdiccional, nada más. ¿Qué dice usted al respecto? Si usted presentó una enmienda, o sea, ¿por qué presentó una enmienda si no está de acuerdo con las reformas a la Porque mi Constitución? enmienda iba a mantener vigente la Constitución que tenemos, con un pequeño cambio. Pero mire, el que maneja el nombramiento del personal, el que maneja los recursos financieros, maneja la Corte, la empresa, la asociación, la iglesia o el club deportivo. El que maneja la chequera tiene el poder y el que nombra personal también. Entonces, este grupito, que es un cuarto poder supranacional, va a influir en la Corte Suprema. ¿Y quién está presionando esto? Mira, no hemos hablado de la presión política, lo que quieren acelerar y que lo llevan a velocidad de rayo. Son
básicamente la trinca. Aquí es Todd Robinson, Tel Maldana y el tal Iván Velázquez. Ellos son los que están presionándolo y son los que han presionado al Congreso asistiendo a las sesiones plenarias desde el palco diplomático, no a turistear, sino que a presionar. A la diputada Ninette Montenegro, ¿fue un lapsus o la traicionó el subconsciente cuando se refirió a que las enmiendas venían de CICIG? Mire, es un lapsus, tomando en cuenta primero cuánto se ha mencionado el tema de CICIG. Segundo, recordemos que hubo una reunión de donde participaron todos los jefes de bloque, donde estuvieron la Secretaría Técnica, que es CICIG, la PDH y el Ministerio Público. Ese es un lapsus como que yo pueda decir cualquier otra cosa. No es nada de subconsciente ni mucho menos. Bien, el tiempo nos ha comido, así es que muchas gracias a ambos por esta discusión tan franca acerca del tema. A ustedes muchas gracias por estar atentos a Estado de la Nación. Tengan ustedes una excelente noche, pásenla bien.